Hechos 13:22, que le permita al Señor contarle cómo le fue a los primeros creyentes. No le fue más fácil que a nosotros, bro. Y al principio usted ve las manifestaciones del Espíritu Santo en la vida de estos grandes hombres. Pero todos ellos, amados, todos ellos comenzaron con el Señor, los discípulos comenzaron con el Señor, luego fueron llamados apóstoles. Discípulos es el que aprende, apóstoles es el enviado. Ya primero Dios los capacitó, luego Él los envió, recibieron el Espíritu Santo y entonces ellos pudieron ver las maravillas que Dios hacía por medio de ellos. Pero todos ellos, el Señor les preguntó, ¿pueden ser bautizados con el mismo bautismo que yo voy a ser bautizado? Y le dijeron, sí podemos. Y así fue. Todos y cada uno de ellos murieron de manera violenta. El único que no murió de manera violenta fue el apóstol Juan, porque tenía que recibir el libro de revelaciones, ¿verdad? El Apocalipsis. Pero de ahí todos murieron así, en el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces yo le invito a que usted pueda leer ese libro. Y a nosotros, si bien es cierto, parece que nos ha tocado vivir un tiempo más, llamemos así, amable, ¿verdad? Pero es un tiempo bien engañoso, que no nos amenaza con que nos va a quitar, al menos de este lado del mundo, no nos amenaza con que nos va a quitar la vida si creemos o si predicamos el Evangelio, sino que nos ofrece cosas, nos distrae, se va a las emociones, a las pasiones carnales que tenemos nosotros que nos separan del Señor. ¿Verdad? Por eso es que yo le puedo decir, este tiempo es más engañoso. Si usted sabe que alguien lo anda siguiendo, pues usted sabe que alguien lo anda siguiendo. Pero aquí pareciera que no nos andan siguiendo y sí nos andan persiguiendo para distraernos, para alejarnos, para confundirnos, para enfriarnos. Y eso es un problema de la vida del creyente. Vamos ahí, un solo versículo vamos a leer, Libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 22. ¿Lo tenemos ahí? Dice así, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, oiga esto, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Vamos a leerlo de nuevo, el versículo 22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Oh buen Dios y Padre nuestro, queremos darte las gracias por esta palabra, Señor. Ahora te suplicamos, Dios, que nos permitas entender un poquito más, Padre. Entender un poquito más, porque David hizo todo lo que tú querías, porque tenía un corazón conforme al tuyo. Queremos entender un poco más, Señor, qué es eso, qué significa y cómo nosotros podríamos, Señor, ser así. Queremos agradarte, Dios. Queremos glorificarte con todo lo que hacemos. Nuestro corazoncito es un tanto duro, Señor. Por eso es que necesitamos que tu Santo Espíritu hable a nuestro corazón y sea Él quien nos vaya transformando, Señor, y nos vaya haciendo caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Bendice, Señor, este grupo de tus hijos, Señor, que está aquí en tu casa, y permite que podamos aprender un poquito más. Gracias, Dios, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Fíjense, amados, que al principio de lo que nosotros leímos, estaba hablando, de hecho es Pedro quien está hablando, ¿verdad? Y cómo, es Pablo quien está hablando de cómo él hace un regreso al Antiguo Testamento y comienza a hablar y parte de su disertación hablando de los reyes de Israel. Primero, cuando dice quitado ¿alguien sabe cómo se llamaba el primer rey de Israel? Saúl, así es, ¿verdad? Y de hecho Saúl quiere decir Pablo, ¿verdad? Ya en griego. Entonces, porque Saúl no fue un rey que quisiera honrar verdaderamente a Dios, sino que él quería honrarse a sí mismo, ¿verdad? Era una
un rey que él sí parecía rey en Israel, porque dice la Biblia que además de ser bello, porque así dice, no, la Biblia dice que era hermoso, dice que todos le llegaban, el más alto de Israel le llegaba al hombro. O sea que era un tipo alto, ¿verdad? No dice ahí cuánto medía, pero era altote, grandote. Entonces, tenía apariencia de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, pero ustedes conocen la historia que Saúl buscaba su propia gloria, su propio beneficio. Cuando Samuel le dijo que Dios lo había desechado por no cumplir correctamente la voluntad de Dios, sino que agradara a la gente y no a sí mismo, cuando le dijo, no, Dios te ha quitado del trono, ok, pero quédate conmigo para que el pueblo vea que tú estás conmigo. O sea, no fue su escándalo, no, que Dios no me deje, no se arrodilló a pedirle perdón a Dios, sino que las apariencias del pueblo, que la gente creyera que Dios todavía estaba con él. O sea que no estaba buscando agradar a Dios, sino que estaba buscando agradar a los hombres. Y entonces, amados, ese es algo que a veces sin querer, porque yo sé que si nos preguntamos, ¿y tú quisieras agradar a Dios? ¿Cuál sería nuestra respuesta inmediata? Sí, claro que sí. Y fácil, sabemos que fácil no es y que hay un precio, ¿verdad? Porque aparte de que somos agradables a Dios a través de Jesucristo, quisiéramos que nuestros hechos, no solo la redención que Dios hizo, sino que nuestros hechos agradaran a Dios y honraran a Dios y que se dijera, ¿verdad? Imagínense, porque un día, yo sé que a nadie le gusta hablar de eso, pero está establecido para los hombres ¿en qué? Mueran una vez y luego el juicio. Entonces, quiere decir que un día todos nos vamos ¿a qué? A morir. Y sería bonito, ¿verdad? Que alguien más, fuera de nuestra voluntad, pusiera en nuestra lápida: aquí yace el hermano Josué, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué le pareciera eso? Aquí hace el hermano Ángel, el más pícaro de todos los... Yo creo que a nadie le gustaría algo así, ¿sí? Pero cuando nosotros ya no estemos, van a poder decir lo que ellos quieran, ¿verdad? Pero si dicen la verdad, ¿cómo dirían de nosotros hoy? ¿Ya se puso a pensar eso? Olvídense de la muerte. ¿Qué dicen? ¿Qué dice la gente que nos conoce de nosotros? ¿Cómo nos evalúan? Porque le guste o no, nos evalúan, brother. Diga usted que es creyente o no, su jefe lo evalúa, su pareja si tiene le evalúa, sus hijos lo evalúan, sus vecinos lo evalúan, sus compañeros de trabajo lo evalúan. Y si usted da la información que usted es creyente, es un dato más para evaluarlo. Entonces, digo yo, Saúl no cumplió por desobediente y por buscar su propia gloria. Pero David sí. Y fíjense, amados, que lo curioso es que cuando usted ve el testimonio de David, no era una joya David. Era pícaro, brother. Era asesino. De tal manera que cuando él quiso construirle el templo a Dios, Dios le dijo, no, tú no me vas a construir el templo porque tus manos están llenas de demasiada sangre. Será tu hijo quien me lo va a construir. Y otros detallitos que usted puede ver, ¿verdad? Allí David, y quizás el pecado por el que siempre uno recuerda a David, es cuando él no fue a la batalla con el ejército en el tiempo donde los reyes iban a la batalla, sino que se quedó en la casa real. Y desde la terraza real, él alzó la vista y vio a lo lejos una hermosa mujer bañándose. Y entonces, inmediatamente vino y preguntó, ¿quién es aquella? Le dijeron quién era y quién era el esposo. El esposo estaba combatiendo en la guerra donde él tendría que haber estado. Pero por no hacer lo que debía hacer, se quedó ahí y fue tentado. Entonces, ¿saben qué? Tráiganmela. Y se la llevaron. Y el rey hizo lo que quería hacer allí. Y luego dice la Biblia, y lo dice en estas textuales palabras. Vino y la mujer se lavó, se bañó y se fue de regreso. Sin embargo, al tiempo, la mujer se acercó y le dijo al rey, estoy embarazada.
Pues el hombre conforme al corazón de Dios vino y dijo, no, aquí esto lo tenemos que resolver, porque el rey estaba casado, pues. Entonces traigan al esposo que se llamaba Urías. Tráiganme Urías, por favor. Y le llevaron a Urías para que Urías fuera a su casa. Y llegando a su casa, imagínese todo el tiempo en batalla, ¿qué iba a hacer cuando llegara a su casa? Dormir con su esposa, ¿verdad? Y entonces, en ese tiempo, la esposa quedó embarazada, ya qué chévere, ¿verdad? Y ahí se arregla todo y el rey sale limpio. Mas, sin embargo, Urías era tan fiel que no entró, y Urías dijo, ¿estaré yo en mi casa disfrutando con mi esposa cuando mis hermanos están en batalla? No lo haré, dijo. Y se quedó en su casa haciendo vela, como guardando su casa, y le llegaron a decir al rey. O sea que el rey hizo cómplice a un grupo de sus servidores. Urías no entra a su casa, no duerme con su mujer. Ok, tráiganmelo, tráigame a Urías. Y le llevaron a Urías, y entonces vino y el rey lo emborrachó. O sea, si usted se da cuenta, está poniendo un ladrillo más a la pesa de su pecado, ¿sí? El hombre que dice la Biblia, y leímos ahora, que es como conforme al corazón de Dios. Y entonces vino y lo emborrachó. Y entonces dijo, así en su casa, un borracho es tonto, allí se va a ir, ¿verdad? Y se fue borracho. Se quedó en la entrada como haciendo guardia, porque dijo lo mismo, no voy a entrar a gozar con mi esposa cuando mis hermanos están en batalla. Y cuando le llegaron, el mismo chismoso le llevó a decir a David, mira, no entra. Ok. Hizo una carta para dársela al general del ejército. Y llamaron a Urías, y a Urías le dijeron, entrega esta carta al general. Y entonces cuando llegó Urías donde el general y le dijo, Señor, aquí el rey te manda esta carta. Yo digo que el general ha de haber leído ahí y lo ha de haber vuelto a ver, te moriste. ¿Por qué? Porque la orden del rey era que mandaran a Urías a lo cruento de la batalla, donde están los hombres más valientes, y que lo dejaran solo. ¿Para qué? Para que muriera por la espada del enemigo. Pues dicho y hecho, y eso fue específicamente lo que pasó. Y entonces ya cuando murió Urías, pues la mujer pasó solo su duelo, y ya cuando pasó su duelo, véngase con su papa, y se la trajo de regreso al palacio. Y según David, todo le había salido chévere según sus planes. Pero llegó el profeta Natán, le contó una historia, ¿verdad? Y entonces al rey la historia le pareció odiosa. Y dijo, nunca, jamás en mi reino va a pasar eso, tráiganme a ese malvado. Y entonces Natán le dijo, ese eres tú, rey. Dios ha visto tu pecado, le dijo. Y el rey David hizo algo. Y yo, a mi entender, hermanos, eso era la característica principal del rey David. ¿Qué hacemos los hombres en general, hombres o mujeres, cuando a alguien se le inculpa algo? ¿Qué es lo primero que hacemos? No fui yo. Y empezamos a negar y a culpar a otros. No, ha de haber sido fulano, ha de haber sido mengano, sabiendo nosotros que somos culpables. El rey David no hacía eso. El rey David, cuando era descubierto y los profetas le decían que él había hecho algo, el rey David no culpaba a nadie. Se tiró al suelo y empezó a pedir perdón porque él había pecado delante de Dios. Al final Dios lo perdonó y le dijo, pero tu hijo va a morir. El hijo nació y a los días murió. De ese varón es que se dice que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué les he hecho todo este relato? Porque, amados hermanos, yo no puedo darles una característica específica o describir cómo es un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios, pero sí puedo decirle cómo no es. No es un hombre perfecto. ¿Entiende eso? Un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios no es perfecto. Lo que sí es siempre disponible para hacer la voluntad de Dios en medio de sus incapacidades, de sus debilidades, de sus tentaciones.
de sus enojos, de todo lo que Él es, porque usted y yo tenemos cualidades, pero también tenemos limitaciones, tenemos defectos. Algunos de nosotros tenemos defectos feos, brother. Yo creo que todos al menos tenemos un defecto feo, que ese defecto daña a alguien o hace algo, mal carácter, mal hablado, incumplidos en algo malo tenemos. Pero Dios nos ha dado más cualidades. Entonces David tenía eso, amados. Y mire, ese es uno de lo que más yo veo en David que agradaba a Dios. Y otra cosa, oiga esto por favor, y no pierda de vista esto, que aunque era hombre, él era un cantor del Señor. Él alababa al Señor. Y lo alababa de tal manera, amados hermanos, que una vez cuando estaban trasladando el arca, el rey David emocionado comenzó inclusive a bailar delante de todo el pueblo. Y la esposa se burló de él y dijo que todos se burlaban de él. Y entonces el rey David dijo que más él se iba a avergonzar delante de Dios para agradarlo a él. O sea, no me importa lo que la gente dice. Yo lo que quiero es agradar a Dios. Y entonces, mis queridos hermanos, ahora yo quiero hacer esa reflexión. Usted, amados, a la persona que usted encuentra en el espejo, no es una persona perfecta, como tampoco ninguno de nosotros es. Pero Dios le señaló a usted. ¿Sabe cuando la Biblia habla de nosotros? ¿Sabe cómo dice la Biblia? Los escogidos de Dios. Yo quisiera decirle, no, a usted lo escogió por esto, a usted lo escogió por esto, a ti te escogió por esto. No lo sé, no sé por qué me escogió a mí, yo no sé. Pero Él me llamó y mi corazón se despertó. Y entonces pude ir a la presencia del Señor. 30 años tengo de ser creyente y todavía ando cargando un montón de pecados que estoy queriendo trabajar con ellos, estoy queriendo hacerlo mejor, pero me equivoco y me vuelvo a equivocar. Pero Dios no ha dicho, no, vete y nunca peques más. Dios ha dicho que si confesamos nuestros pecados. ¿Y por qué tenemos que confesar pecado? Porque pecamos, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que Dios no está esperando de usted que usted sea perfecto. Gloria a Dios. Y por eso es que, amados, mire, por eso es que a este pastor, sus hijos a veces le hacen una especie así como de burla y oigan al pastor. Y la hermana Luisa, oigan a la hermana Luisa. Y me dicen así, cosas así como con un poquito de sarcasmo, porque quizás yo estoy regañándolos o estoy quizás levantando la voz o haciendo cosas que realmente no debería de hacer, pero que estoy luchando para no hacerla, brother. No sé usted. Le aseguro que usted tiene ahí sus detalles, ¿verdad? Pero el problema no es tener los detalles, los defectos. El problema es no luchar contra ellos. Amados, fíjense que el propósito de este servicio, de esta reunión, no es solo hacer una reunioncita para vernos, comernos un café con pan. No es eso, aunque lo hacemos, sino que es el llamado a vivir. Oiga esto, por favor, y esta palabra es difícil. A hombres íntegros, es decir, que lo que nosotros pensamos y decimos, eso hacemos. Se parece, no hay mucha distancia. Somos hijos de Dios y tratamos de vivir o que busquemos tratar de manera más cercano a lo que la Biblia dice. Mire, es un proceso, pero Dios ha ordenado que sigamos en ese proceso y nosotros caminemos voluntariamente, efectivamente en ese proceso. Si usted está, por ejemplo, usted está aquí y usted está pensando en otra cosa. Ay, este hermano Mario no se apura. Y usted está pensando en otra cosa. Usted vino a invertir 1:30, 2 horas aquí y se va peor que como vino, brother. Pero si usted tiene el deseo en su corazón de ser más parecido al modelo de Dios que tiene para usted, le aseguro que usted va a tener sus sentidos despiertos y su discernimiento listo
Porque dice el apóstol Pablo, él oraba por la iglesia de Éfeso, que Dios abriera los ojos del entendimiento para que ellos pudiesen comprobar el amor de Dios. Entonces, amados, hombres íntegros, sensibles a la voz de Dios y obedientes a su voluntad. Ese es el deseo de este servicio. Hombres íntegros, sensibles a la voz de Dios y obedientes a su voluntad. Mire, cuando yo estoy discutiendo con algún hermano y estoy diciéndole, ¿verdad?, cualquier cosa, entonces hay un cambio de opiniones. Pero cuando yo estoy frente a un verdadero cristiano y le abro la Biblia y le digo, mire, brother, está bien lo que usted dice, pero la Biblia dice tal y tal cosa. Si es un verdadero cristiano, ¿qué pasa? Hay un freno allí. Hay un baja el nivel. ¿Por qué? Porque un verdadero cristiano quiere cumplir en el fondo de su corazón la voluntad de Dios. Pues de esos varones queremos transformar aquí con la ayuda del Espíritu Santo. Repito, íntegros, sensibles a la voz de Dios y obedientes a su voluntad. Pero si no hay ese deseo en su corazón, hermanos amados, nunca lo vamos a hacer. Nunca lo vamos a hacer. Pero si nos rendimos a Dios, amados, Dios lo va a hacer. Dios nos va a ir transformando. Y ¿sabe qué es lo hermoso cuando Dios comienza a transformarnos? Que usted no necesita decir estoy siendo transformado. Alguien lo nota, brother. Alguien dice de usted. ¿Se han fijado cómo ha cambiado el hermano tal? ¿Se acuerda cómo vino? Y cómo Dios lo ha ido viniendo, lo ha traído de menos a más. Sin que usted diga nada, brother. Porque ese es realmente el deseo. Fíjense que el rey David, después de esa llamada de atención, quedó tan bloqueado, brother, que escribió el Salmo 51. Busque ese hermoso salmo. Tanto así que ese salmo es conocido como el salmo pecatorio, es decir, es un salmo de declaración de culpabilidad y petición de perdón. Es un salmo de arrepentimiento y plegaria para pedir purificación de Dios, que eso es lo que nosotros tenemos, en lo que nosotros tenemos que estar ahí. Oiga, se lo leo así rapidito porque no vamos a comentar ni un solo versículo, pero quiero que entienda, este es el corazón de un hombre arrepentido. De un hombre al cual se le denomina que tiene el corazón conforme al corazón de Dios. Lo tiene ahí, Salmo 51, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Por qué no le dice que conforme a tu justicia? ¿Por qué no le dice ten piedad de mí conforme a tu justicia? Porque vamos a ser castigados. Estamos buscando no la justicia, estamos buscando la misericordia. Y entonces David reconoce su error. Conforme a la multitud de tus piedades, mire qué dice, borra mis rebeliones. Lávame más y más de qué. No de la maldad de mis hermanos, no, de mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Porque yo, oiga esto, y eso es lo que nos hace falta a muchos, reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré como limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados. ¿Y qué dice? Y borra mis rebeliones. Versículo 10 y póngale mucha atención a este. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David, después de ser encontrado, brother. Pero hoy encuentro personas que se han equivocado, aún sirviéndole al Señor. Mire, hermano, y usted dejó encendido tal cosa. Yo, no, y él se fue, pues, y él fue el único.
Una vez yo vine con el pastor y le dije, fíjese pastor que este muchacho hizo tal, pero yo no pensé que el muchacho se iba a enojar conmigo. Este muchacho hizo tal cosa y lo dejó así, asá. ¿Cómo podemos arreglarlo? Pues yo solo lo vi que el muchacho me hizo una cara como quien dice, me está echando de cabeza. Amado, si un error lo comete cualquiera, ¿sí o no? Y si no aceptamos nuestro error, estamos poniendo error sobre error. Y lo peor que él pudo haber dicho, o lo mejor que él pudo haber dicho, sí, yo me equivoqué. Disculpe. Punto. Así se acaba. Un error es un error. Entonces, así estamos nosotros puestos. Nos cuesta tanto responsabilizarnos de nuestros hechos. Y mientras usted no se responsabilice de sus hechos, mi amado hermano, no va a salir del lugar. Quiero decirle algo. La condición en la que todos nosotros estamos, y todo el mundo entero estamos, depende de nosotros mismos. Pero ¿sabe qué? Solo los ricos lo aceptan. Solo los que tienen plata aceptan que tienen plata porque ellos se la han ganado. ¿Se ha fijado? Pero el pobre no dice, yo estoy así porque no he trabajado, porque no me he preparado, porque no he estudiado, porque he sido haragán, porque he sido irresponsable. No dice eso. Y mientras no reconozcamos nosotros que las decisiones nuestras las tomamos nosotros y que decidimos ir o no ir, trabajar o no trabajar, mejorarnos o no mejorarnos, mientras nosotros no reconozcamos que nuestra presente es responsabilidad solo nuestra, vamos a estar así, brother. Y por eso es que esa característica de David, de reconocer su culpa, tiene que estar en nosotros. Porque el no reconocer la culpa nos hace a nosotros débiles. Y nos impide a nosotros salir del hoyo en el que podemos estar. ¿Por qué el rey David siempre es proclamado como el mejor rey de Israel? Y usted se da cuenta. Es como hombre. No era así como quien dice, wow. Es más, sus hijos, uno lo siguió y lo quiso matar, lo avergonzó. ¿Sabe qué hizo Absalón, uno de sus hijos? El rey tenía sus esposas y tenía sus concubinas. Pues vino Absalón y quiso quitarle el trono y se lo quitó por un momento a su padre. Y vino y levantó una carpa y sacó a todas sus mujeres y las violó todas delante del pueblo. ¿Por qué? Porque el rey David no se ocupó de sus hijos. Nunca les llamó la atención. Y entonces cuando nosotros no aceptamos inclusive que nuestras familias son así porque nosotros no hemos aplicado corrección, pues nunca vamos a arreglar eso. No el 100%, habrán situaciones, pero mientras nosotros no aceptemos esa responsabilidad, mi hermano, no vamos a salir del problema. ¿Cómo pedir perdón de algo que no acepto, brother? Es más, ¿cómo ser perdonado de algo que yo no acepto? Y si lo acepto delante de Dios, pero no lo acepto delante de los demás. Entonces, acepto delante de Dios y miento delante de los demás. ¿Cómo quedo con Dios? Entonces, amados, queremos arreglar eso. Porque, oiga esto, por favor, y busque el Salmo 63.1, si son tan amables. El Salmo 63.1. Porque el hombre de Dios, el hombre que tiene un corazón conforme al corazón de Dios, no es perfecto, ¿verdad? No es perfecto. Pero una de sus características es que tiene una relación personal con Dios. O sea, usted se acuerda cómo cuando nosotros llevamos a nuestros niños a orar por los alimentos y por todas las cosas, ¿verdad? Y uno le dice la oración a sus chiquitos, bueno, por lo menos yo lo hice con mis hijos, y uno les enseña a orar. Y a veces cuando uno en las carreras que anda se sientan a comer y uno de un solo le entra con todo. ¿Y qué dicen a veces los niños? No vamos a orar, no hemos orado, papá. Y entonces uno se siente apenado, pero al mismo tiempo orgulloso, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque estamos haciendo el trabajo. Entonces, amado, tener el hombre de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios, no solo acepta su responsabilidad, tiene una relación con Dios. Alguien que me lea, por favor, el Salmo 63.1. Amén. Mire qué bonito lo que dice. Dios, ¿cómo? Dios mío. Ni siquiera le dice el Dios del cielo, sino que está
personalizando a Dios, está tomando a Dios como suyo. Entonces, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Es decir, yo quiero hablar contigo, yo quiero adorarte, yo quiero estar contigo. El hombre de Dios tiene una relación personal con Dios. Si es cierto, aquí nos reunimos todos y adoramos todos y oramos todos. Pero en lo secreto, cuando no están mis hermanos, cuando no está el pastor, realmente no necesito a mis hermanos para ponerme a orar. Porque yo tengo una relación personal con Dios. Cuando vamos a un lugar y no conocemos a nadie, ¿verdad? Vamos como pollos comprados, ¿verdad? Y no hayamos ni qué hacer. Más cuando es un lugar algo fufo, ¿verdad? Entonces uno allí como pollito comprado, pero entra alguien y que lo conocen todos y es amigo nuestro, nos abre las puertas y entonces nos presenta a las personas y uno comienza a tener relación con todas, ¿o no es así? Poco a poco, por tímido que uno sea, pues uno comienza a tratar a los demás. Y entonces en la medida que yo trato a los demás, así voy generando confianza. Pues a usted lo entró a la presencia de Dios Jesucristo. No hay una persona que lo pueda entrar con más confianza a la presencia del Padre. Nosotros, dice la Escritura, que tenemos entrada libre al trono de la gracia, no al trono del juicio, al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Entonces, amado, a partir de allí, usted entra libre a Dios, pero para tener confianza, usted necesita generar esa confianza. Usted necesita hablar. Mira, hay personas que tienen ya bastante tiempo de ser creyentes. Y hermano, dirígenos en oración. No, pastor, yo no sé orar. ¿Y por qué dirá que no sabe orar? Porque no lo hace en lo secreto. Les digo, si usted es de ese caso, agarre el libro de los Salmos. Todos los salmos son oraciones. Todos los salmos son oraciones de hombres de Dios. Léalos. Y aprenda a dirigirse al Señor. Está el Padre Nuestro también, pero en el libro de Salmos usted encuentra a hombres en bendición, a hombres en aflicción, a hombres en alegría, a hombres en tristeza, pero todos hombres de Dios teniendo una relación personal con Dios. Entonces, amado, dijimos, el hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que acepta su culpa, pero también es un hombre que tiene una relación personal con Dios. ¿Se comprende eso? Yo le pregunto a usted y no conteste. ¿Oró usted ese día? Piénselo. Porque la puerta del trono está como para nosotros. Abierta. No entró porque no quiso. Pero de eso pídale perdón al Señor y comience a entrar al trono de la gracia todos los días, brother. Haga su esfuerzo, no se duerma hoy sin entrar al trono. Ahora busque, por favor, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 37. Y lo que yo quiero ver aquí, amados hermanos, es que el hombre de Dios es obediente, aunque cueste, ¿verdad? Primera de Samuel 17, 37. Lo tiene ahí, y esto aquí nos recuerda una batalla, brother. 17, 37. Entonces, oiga, acuérdese, David, ¿a quién iba a enfrentar ahí? A Goliat. Y fíjense que la prueba que David tenía, que Dios iba a estar con él, no era que él había enfrentado a otros gigantes. Cuando la Biblia habla de gigantes, ese Goliat medía más o menos 3 metros. Si es gigante, brother, ¿eh? Se puede imaginar, yo mido 1,80. 3 metros, bro. 1,20 más para arriba. Y guerrero experto. Y la Biblia narra lo pesado de su espada, de su lanza. Y David era obediente. David sabía que tenía que enfrentar al gigante, aunque sabía que podía morir. Al igual que Daniel con los Sadrach, Mesach y Abednego frente a Nabucodonosor, que querían que adorara ¿cómo se llama? La estatua. Y entonces ellos, sabiendo que podían morir, y les ofreció el horno de fuego. Y le dijeron, no, sepa, rey, que Dios nos puede librar. ¿Y a qué nación se había librado de Nabucodonosor? Ninguna. Dios nos puede librar. Y aunque así no fuera, tampoco vamos a adorar. El Hijo de Dios, el que tiene un corazón conforme al corazón de Dios,
es obediente aunque a veces duela, brother. Aunque a veces cueste. Porque ser obediente tiene un precio, ¿sí o no? Cumplir la ley tiene un precio, ¿sí o no? No cumplirla, el precio es mayor. Ahora, corra y busque, por favor, bueno, vimos ya el Salmo 51, ¿verdad? Versículos 10 y 12, y eso sabemos que reconoce sus errores y se arrepiente. Primera de Samuel, otra vez, 17:45, por favor. Primera de Samuel, capítulo 17, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Amén. Entonces, vea por favor, ¿sabe cuánto medía David? David medía 1,60, brother. Yo creo que aquí no hay nadie que mida 1,60. No hay alguien de ese tamaño. Todos éramos más altos que David. Ahora imagínese, ponga el cuadro en su mente. El ejército de Israel y el ejército de los filisteos. Y en medio, ¿cómo se llama? Goliat. ¿Cuánto le dije que medía? 3 metros. Y venía el de 1,60. Y rubio, brother. ¿Ah? Si Goliat se burló de él. Se burló de él. Ahí lean, por favor, eso cuando puedan en su casa. Vean la historia, pues. Y entonces, David supo, primero, liderarse a sí mismo. Una persona que se lidera a sí mismo es una persona que sabe contenerse, tiene dominio propio. Una persona que se lidera a sí mismo sabe que aunque va a costar, lo hace. Porque alguien que no se lidera a sí mismo, que no tiene dominio propio, ay no, muy difícil, me voy a quedar dormido mejor. Y sabe que es bueno que vaya. Entonces, si no nos lideramos nosotros, no vamos a tener conquistas, no vamos a tener victoria, sino que siempre vamos a estar acostumbrados a la misma derrota. Y mire, brother, cuando pasan los años, los hijos lo aman a uno como sea, hombre. Ni buen proveedor, siempre se equivocó y lo que sea. Y los hijos lo aceptan, ¿o no? Al final lo aceptan. Es mi papá, pues. Está bien, así está bien. Pero, brother, ¿no quisiera usted que los hijos cantaran otra canción? ¿No quisiera usted, a pesar de los años que usted pueda tener y que tengan sus hijos, enseñarles cómo a esta altura un hijo de Dios, conforme al corazón de Dios, sigue conquistando batallas? Yo creo que estamos a tiempo, brother. Amén. Mi hermano tiene un programa de regresar a El Salvador. Con sus hijos grandes ya. ¿De cuántos años los dejó? De 18 y de 15. ¿Y ahora cuántos tiene? 28. Y ya graduados de la universidad. Y hoy se va a encontrar con ellos. Entonces, necesita la ayuda de Dios, ¿sí o no? Porque el garbo no le va a servir contra un muchacho de 28 años que ya se sostiene. Entonces, amados, ahora es cuando nosotros podemos seguir, primero, liderándonos a nosotros mismos, hombre. Llevándonos, solo, imagínense, piense esto. Piense, no sé cuántos años tienen todos, pero si usted pudiese regresar, imagínese que usted tiene 30 años, que usted pueda regresar al hermano Oscar de 50, le dieran oportunidad de regresar y hablar con el hermano Oscar de 30. ¿Qué le diría usted al hermano Oscar de 30? Porque el hermano Oscar de 50 años viene a reclamarle al hermano Oscar de 30, porque lo que no hizo el hermano Oscar de 30 es lo que no está comiendo el hermano Oscar de 50. No sé si me doy a entender. Pues es ahora. Pastor, pero yo tengo 60, pero yo no sé si va a haber un hermano Mario de 80 años. Y ese maestro, si le dan oportunidad de regresar, me va a venir a reclamar. O me va a venir a felicitar. Pero yo a todos ustedes los veo jóvenes aún. Amén, pastor. Amén. Tienen historia todavía, brother. Póngase las pilas. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, amados? Entonces los hijos de Dios tenemos, amados hermanos, tenemos que formarnos en Dios. Y por último, siempre en Primera de Samuel, pero el versículo 16, el capítulo 16, versículo 7. Y nos hemos quedado allí porque estamos hablando de David, ¿verdad? 16, 7 de Primera de Samuel. Mire, hermano,
Un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios no se deja formar por el mundo. ¿Qué dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se deja manosear por el mundo, ni no se deja tener la forma que el mundo quiere que usted tenga. Usted se conforma al corazón de Dios. Cuando digo que se conforma no es esto, no, sino que toma la forma del corazón de Dios. Amados, no sé qué espera usted de su futuro, pero si quiere algo bueno de su futuro, ¿dónde lo trabaja? ¿En el futuro? No. Es hoy, brother, hoy. Entonces, Dios abre la bendición para nosotros, pero no todos la quieren tomar. Dios le entregó a Israel la tierra prometida, Canaán, pero ¿qué le dijo Dios a Josué? Yo te mando que seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué le dijo que sea valiente? Cosas difíciles, ¿verdad? Usted le puede decir a un hermano, mira, vas a ir, pero no te vas a estar acobardando. ¿Por qué? Porque le va a dar miedo. Yo te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque sos macho. No, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Amados, pónganse de pie, por favor. Dios, el Dios imparable está con nosotros. El Dios que quiere hacer de nosotros alguien mejor. Quiere transformar nuestro corazón a un corazón que dé buen testimonio de que es hijo de Dios. Un corazón que no tiene temor de salir allá, porque va tomado en las manos de Dios. Amados, quiero decirles algo y con eso termino. Dios es soberano. Dios hace como Él quiere, donde Él quiere y con quien Él quiere. Dios tiene para nosotros bendiciones, pero también tiene procesos, dificultades, que son parte del paquete de ser hijo de Dios. No es tiempo de acobardarse. Es tiempo de seguir adelante y que nuestro corazoncito y nuestra mente vayan tomando la forma del cristiano hijo de Dios que tenemos nosotros dentro. Amén, mis queridos hermanos. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, queremos darte las gracias, Padre, por la palabra que tú nos das, Señor. Te damos gracias, Dios, porque en ningún momento tú nos desamparas, porque bendices a tu iglesia, Señor, porque bendice a esta manada pequeña de tus hijos, Señor. Entiendo, Dios bendito, que todos tenemos problemas, todos te hemos fallado y hemos fallado a nuestras familias, Señor. Pero hoy, Padre Celestial, nos rendimos delante de ti y lo primero que hacemos es pedirte perdón, Señor, por nuestras faltas, por nuestras cobardías que hemos tenido a veces, nuestra falta de sinceridad, la falta de aceptar que estamos aquí porque nosotros hemos llegado a este punto, que no tenemos cosas porque quizás no hemos trabajado correctamente por ellas, que hemos faltado, Señor, porque nosotros hemos tomado la decisión de faltar. Pero hoy, bendito Salvador, te suplico que bendigas a cada uno de tus hijos, Señor, y que ellos, cada uno de ellos, con la ayuda del Espíritu Santo, con la dirección de tu palabra y juntos como hermanos, podamos nosotros tener un mejor camino y construir un mejor futuro para nosotros, para glorificar tu nombre, para nuestras familias, Señor. Queremos ser, Señor, más parecidos a lo que tú quieres de nosotros. Hoy, Señor, descansamos en ti, Padre. Terminamos este servicio que lo tenemos una vez al mes, Señor. Pero quiero suplicarte, Padre, que puedan irse mis hermanos pensando en lo que Dios nos ha dicho ahora. David no era perfecto como nosotros no somos perfectos. Pero Padre, si buscas en nuestro corazón, encontrarás corazones dispuestos a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Dios. Pídenos, Señor, lo que quieras, pero concédenos a nosotros hacer tu voluntad. Gracias, Dios, gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos, oramos por nuestra familia, Señor. Oramos por todas aquellas personas que pueden estar dependiendo de nosotros o que esperan de nosotros, Padre. Pero principalmente, Señor, oramos porque nos ayudes
a ser más como tú, Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.